Buenas noches amigos y amigas, los invitamos a suscribirse y a ser parte de una de las noches más aterradoras de Pueblos y Leyendas. Sin más preámbulo, vamos con el terror. Yo soy Hugo Flores, comenzamos. Hola pueblos y leyendas, mi nombre es Rafael y les voy a contar mi historia. Ocurrió por ahí del 2007. Yo jugaba fútbol americano en el equipo local de la preparatoria, donde vivía en una ciudad rodeada de montañas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México. Una comunidad que se llama El Jobo, la montaña. Ahí entrenábamos nosotros. Una vez terminando de entrenar en la noche, ya cerca de las 11, todo estaba oscuro. Bajábamos de aventón porque nadie bajaba a oscuras la carretera. Se decía que había una cueva donde hacían rituales. Resulta que los compañeros, al despedirse, los que vivían en esa comunidad, hicieron la broma de: güey, no se les vaya a aparecer el cochi, un cerdo. Y nosotros risa y risa. Éramos como 12 tontos adolescentes y no pasaba gente. No pasaba nadie. Se hacía más tarde. Tomamos la decisión de bajar corriendo todos juntos sin ver atrás, entre risas y nervios. Ahí íbamos corriendo, cuando de pronto a uno de mis compañeros se le ocurre voltear atrás antes de salir del campo. Ese era el único lugar iluminado. Lo vimos. Un cerdo observándonos a mitad de la cancha. Mi amigo dijo: no mamen, güey, la cochi. Comenzamos a estar risa y risa, pero eran risas nerviosas. Comenzamos a correr. Jamás olvidaré que a media bajada de 8 kilómetros, a oscuras, solo veíamos las luces de la ciudad. Comenzamos a escuchar a los costados de la carretera. Era puro monte, había hierbas y árboles. Se escuchaban los sonidos de un puerco, pero empezó despacio, después fuerte, como gritando. Empezamos a desesperarnos y nos salimos de la carretera brincando a las rocas. Algunos traíamos en ese entonces un celular con lamparita. Esas luces eran nuestra única manera de ver dónde no caer, dónde no golpearnos. Empezamos a escuchar risas acompañadas de ruidos de cerdo. Lo curioso es que llegamos a un punto. Fuimos a parar a la entrada de la mencionada cueva. Moríamos de miedo, pero nos hacía falta un compañero, y él nos gritaba con desesperación. Un amigo y yo lo fuimos a buscar. Estaba... no sé cómo estuvo así. Creo que nunca lo sabremos. Estaba enredado en un árbol, amarrado. Lo soltamos como pudimos y corrimos. El chiste es que corríamos y escuchábamos que el puerco nos seguía con risas graves y chillidos, hasta que llegó a vernos un vigilante. Estábamos cerca de una caseta de seguridad. El vigilante sacó su lámpara y corrió por nosotros. Nos decía: no miren atrás, corran. Yo fui uno de los primeros que llegó con él. Él llegó, nos contaba a mí y a mis amigos. Estábamos todos. Nos gritaba desesperado: ¿cuántos más hay ahí atrás? ¿Cuántos más son? Le decíamos que ya éramos todos. En efecto, se escuchaba que alguien pedía auxilio. Era la voz de uno de mis amigos, pero solo la voz, porque él, por la impresión, quedó mudo, pero estaba ahí con nosotros. El vigilante sacó un machete, pero este olía a alcohol. Entonces comenzó a golpear el piso, a dibujar una línea y gritaba: no pasarás, hija de tu madre, hasta aquí llegas. Después de un rato se nos pasó el susto. Nos dimos cuenta que estábamos con heridas, cortes, golpes. Después llegó una camioneta que llamó el de seguridad,
y nos llevó cerca de donde vivíamos todos. Después de un tiempo nos enteramos que el vigilante desapareció en una de tantas noches de su trabajo. Jamás volvimos a saber de él. Jamás volvimos a entrenar de noche. Jamás olvidaré esto que vivimos en la montaña. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Les tenemos la versión completa del pacto con el ente de la Ouija. No se la pierdan, esperamos la disfruten. Pónganse cómodos, les recomiendo que no apaguen la luz. Vamos con la historia. Hugo y amigos de Pueblos y Leyendas, les voy a contar lo que sin duda es la historia más triste y aterradora que he vivido. Se los mando de forma anónima porque toca temas delicados, aunque ya les he contado en otras ocasiones experiencias con mi nombre. El lunes 8 de enero de 2024, después de 20 años, nos reunimos Luis, Aldo, Elías, Lucy y yo. Aarón se quitó la vida. Fue la noticia que nos dio Lucy mediante la llamada telefónica que nos hizo. De alguna manera se las había arreglado para conseguir el teléfono de todos. Cabe aclarar que en los tiempos en los que se desarrolla esta historia, los teléfonos celulares aún no estaban al alcance de todos. Por estas razones que el encuentro o los reencuentros con mis compañeros de secundaria eran más complicados. Pero Lucy se había encargado de encontrar y de reunir a los integrantes de aquel viernes 19 de diciembre de 2003. De aquel fatídico viernes. Eran alrededor de las 8 de la mañana del lunes 8 de enero, cuando Lucy me llamó. La verdad, yo jamás contesto llamadas de números desconocidos, así que la primera ocasión que entró la llamada la rechacé. Tengo un dicho: si es importante volverán a llamar. Y así fue. Cuando respondí la segunda ocasión, la voz al otro lado del teléfono dijo: Vic, ¿eres tú? Soy Lucy, de la secundaria, la esposa de Aarón. Tenía años sin saber de ella, al menos 15. En el momento en que supe quién era, un frío me erizó la piel. Y como si supiera lo que venía, solo pude decir: ¿Cómo está, Aarón? Ella quedó un momento en silencio y me dijo: ayer se quitó la vida. Yo me quedé helado. Algo en mí lo sabía. En el momento que supe quién estaba al otro lado de la línea, es como si nada tuviera que decirse ya. Lucy me comentó que estarían velando a Aarón todo el día lunes en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Ese día me apuré a realizar algunas actividades y alrededor de las 3 de la tarde me dirigí hacia dicha funeraria. Al llegar, ya estaban ahí Luis, Aldo, Elías, todos acompañando a Lucy. Lo primero que noté al llegar fue que los cirios estaban apagados. La caja estaba cerrada. Pregunté por qué, y Lucy me dijo que los cirios no encendían. Los prendían, y al poco rato se apagaban. Y así todas las ocasiones que intentaron hacerlo. Del ataúd me dijo que no era el momento, pero que mañana, después de cremarlo y dejar sus cenizas en la cripta, quería que fuéramos a su casa para hablar de lo ocurrido. Todos asentimos con la cabeza, pues sabíamos que era inevitable esa conversación. Ya entrada la madrugada, alrededor de las 2, salimos los 5 a fumar un cigarro. Todo estaba transcurriendo normal. En la funeraria era el único difunto velándose. A esa hora ya éramos pocos los allegados a Aarón, por lo que solo nosotros 5 estábamos en la calle.
La verdad, yo siempre he tratado de dar un poco de paz a través de la risa en los velorios o funerales. Quizás es un mecanismo de defensa, pero siempre digo uno que otro chiste que termina en risas ahogadas de los presentes. Quizá en medio de tanto dolor, una risa es un descanso para el alma. Estábamos los 5, como les había comentado, fumando. No recuerdo qué comentario hice que todos, hasta Lucy, no pudieron contener la risa. Estábamos en eso cuando escuchamos que alguien más se reía al otro lado de la banqueta, oculto detrás de unos árboles, pero dentro de una reja que delimita una clínica del IMSS al otro lado de la calle. Alguien o algo se reía a la par de nosotros. Como por instinto, todos volteamos a ver, y ahí, oculto entre las sombras, nos miraba fijamente un hombre de negro, inmóvil, viendo hacia nosotros. Nuestro breve momento de paz terminó, y esa sonrisa macabra se burlaba de nosotros. De un momento a otro se ocultó totalmente en las sombras, y simplemente desapareció ante nuestra mirada incrédula. Estábamos atónitos, pero nosotros sabíamos bien de quién se trataba, y sabíamos que solo fue a burlarse y mostrarnos que fue él quien se llevó a Aaron. Les cuento los hechos. Era la mañana del jueves 18 de diciembre del año 2003, hace exactamente 20 años, cuando 5 compañeros y yo platicábamos de cosas sobrenaturales durante la hora del receso. Cursábamos el tercer año de secundaria, y estando a escasos 2 días de terminar el periodo escolar y sabiendo que a Aarón lo cambiarían de escuela, nos sugirió la idea de jugar a la Ouija. Tener una historia en común para recordar si es que algún día volvíamos a encontrarnos. Nos dimos a la tarea de investigar con conocidos acerca de esto, y acordamos que al otro día recabaríamos la información para conseguir lo necesario. Así lo hicimos. El día viernes a la hora del receso se dijeron bastantes cosas, tales como poner velas negras en las 4 esquinas de la tabla, poner un vaso con agua, un plato con sal, incluso sellar la tabla con la sangre de los participantes. Bastaba con pincharte un dedo y poner un poco de sangre sobre la tabla. Al terminar la escuela nos reunimos, fuimos a comprar la tabla y los demás ingredientes que ocuparíamos. Solo faltaba el lugar. Fue entonces cuando Elías, quien es uno de los que estábamos reunidos, nos propuso meternos a una construcción que estaba en obra negra. Se encontraba a espaldas de su casa, y sería sencillo entrar sin que nadie se diera cuenta. Nos pareció una idea genial. Nos pusimos en marcha para hacerlo. Cuando estuvimos dentro, buscamos el lugar más oculto tanto de las personas que pudieran ver el resplandor de las velas, así como de la luz del día. Era una tarde soleada. Nosotros, sumidos en la oscuridad de aquella construcción, comenzamos a instalar todo para aquella sesión extraordinaria. Pusimos las velas y las encendimos. Luego el agua, la sal y, por supuesto, la fabulosa idea de la sangre. Aarón y Luis eran los más entusiastas por el tema, así que ellos decidieron ser quienes sujetarían el señalador. Lucy, Elías, Aldo y yo formaríamos alrededor de ellos una especie de cuadro, sujetándonos de las manos. Entonces empezaron las preguntas. ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Al-Rastab, deletreó el puntero. Todos nos mirábamos extrañados mientras Aarón solo se reía. Él siempre fue muy escéptico de estos temas y decía que cómo podíamos creer en eso, que luego se dio cuenta que Luis era quien manipulaba el señalador. Pero a decir por la expresión de Luis, no era nada de eso.
A medida que las preguntas avanzaban, nos enteramos que el ente que estaba con nosotros se trataba de un brujo que murió en la hoguera en 1750 en Arabia Saudita. Su nombre era Al-Rastab. Llegó un momento en que este ente nos dijo que podía hacer que cualquiera de nosotros pudiera gozar de lujos, de todo lo que siempre quisimos. Aarón, queriendo quedar como alguien incrédulo, dijo en voz alta: te cambio todo lo que alguien puede desear por lo que tú quieras. En ese momento la tabla señaló la palabra 20 años. Responde. Aarón señaló la palabra sí. En ese momento, un trueno espeluznante retumbó por todo el lugar. Todos saltamos. Nos asustaron. Pero yo detecté algo más en aquella penumbra que apenas se alumbraba por las tenues luces de las velas. Algo más nos acompañaba ahí. Algo más había llegado para no irse jamás. En ese momento terminó la sesión, y cuando salimos de la casa caía una tormenta realmente fuerte. Recuerdo que toda esa noche llovió. Llegaron las vacaciones. Todo fue en orden. Al regresar a la escuela, Aarón, como ya sabíamos, no regresó. Unos meses después me enteré que el papá de Aarón encontró un trabajo bastante bueno en el gobierno, con un salario genial y unas prestaciones de lujo. Obviamente a Aarón le convino esto, ya que si bien nunca careció de cosas, ahora podía tener muchas de las cosas que antes no se le permitían. Gracias a este empleo, su padre pudo poner varios negocios del giro ferretero. Vivían ahora desahogadamente. 4 años después aproximadamente, el padre de Aarón enfermó. Murió dejando los negocios a él y a su madre, aunque no tardaría mucho en heredar todo. 7 meses más tarde de la muerte de su padre, su madre falleció también. Dicen que de tristeza. Cuando él heredó todo de sus padres, su vida se convirtió en otra. Autos de lujo, casas, terrenos, lujos que siempre quiso, y así entre la opulencia se alejó de sus amigos para vivir una vida muy distinta a la que antes tenía. Solo mantuvo contacto con Lucy, con quien a la postre terminaría casado. No supimos nada de ellos hasta ahora, hasta la llamada de Lucy. La muerte de Aarón. Es verdad lo que dicen. Uno es escéptico hasta que empiezan a pasar las cosas extrañas. Y en ese caso Aarón pagó con su vida el haber jugado con lo oculto. Después del funeral de los restos de Aarón, los cuales fueron al mediodía, nos dirigimos a un departamento muy cerca del aeropuerto que Aarón y Lucy tenían junto a unos cuantos más que arrendaban como parte de sus tantos negocios. Nos acomodamos en una sala muy linda, de esas que son de medio círculo, muy cómoda. Lucy fue a la cocina y regresó con una cerveza para cada uno de los presentes. Pues bueno, amigos, es hora de hablar del elefante en la sala, dijo Lucy. Amigos, creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Lo que invocamos hace 20 años. Regresó a cobrar la deuda. Pero creo que todos lo sabíamos, ¿verdad? No creo que haya sido yo la única que soñó con ese ser en los últimos días, ¿o sí? Todos asentimos en ese momento. Y es que en lo personal, desde que se cumplieron los 20 años, yo había soñado no con ese ente, sino con ese día. Como si se empeñara en recordarme que había una deuda pendiente y que era hora de pagar. Aldo y Elías confirmaron que tenían un sueño recurrente de un personaje muy similar al que vimos fuera de la funeraria.
en varias ocasiones desde el día 18 de diciembre y hasta hace algunos días antes de la muerte de Aarón. Luis, por su parte, dijo soñar al igual que yo, solo con ese día. Pero lo que ellos no sabían es que tanto Luis como yo vimos aquello esa tarde oculto en las sombras, hace 20 años. Voy a hacer un paréntesis para contarles un encuentro previo entre Luis y yo hace 10 años. Al salir de la secundaria, Luis entró al seminario para poder ordenarse como sacerdote y aproximadamente 7 u 8 años después recibió su orden sacerdotal. Durante ese tiempo yo me volví muy devoto de San Benito, el cual es un santo que se sabe que ayuda e intercede por sus fieles cuando se sienten en peligro del maligno. Luis y yo sabíamos que lo que habíamos dejado libre aquella noche estaría al acecho, pero solo él y yo lo sabíamos. Nosotros lo vimos, sentimos la maldad. Desde ese día, por la plática que tuve con Luis, ambos nos volvimos más susceptibles a los fenómenos paranormales, a ver cosas, sentir presencias. Incluso a mí, como se los platiqué en otro relato, se me llegaron a pegar entidades. Luis, por su parte, se sentía en todo momento acompañado de una presencia. Se le aparecía en sueños un hombre quemado, con ámpulas latentes que parecían explotar en cualquier momento. Eso al principio. Me contó que a medida que avanzaba el tiempo, no solo lo veía dormido, sino que empezaba a verlo reflejado en los espejos, detrás de él, como vigilando, sin hacer nada, solo ahí, inmóvil, viéndolo desde detrás de él. Quizás como fue Luis junto con Aarón quienes se encargaron de traerlo, por eso se manifestaba más con él que conmigo. Cuando me encontré con Luis, ya ordenado, le pedí que bendijera mi medalla de San Benito. Esta medalla, para quien no lo sabe, es un sacramental muy poderoso que te protege de la acción del maligno. Las letras que la componen forman parte de una poderosa oración para expulsar seres de bajo astral. Crux Sancti, Patris Benedicti, Crux Sacra, sit mi lux, non draco, sit mi dux, vade retro satana, non suade, mi, vana, sunt mala, qualibas, ipse, venena vivas. La medalla tiene una oración y un ritual especial con la cual tiene que bendecirse, y obviamente la tiene que hacer un sacerdote ordenado. Luis lo hizo. Me di cuenta que él también la usaba. Algunos años atrás yo me había realizado un tatuaje de la cruz de San Benito sobre un pentagrama. Cuando Luis lo vio me preguntó: ¿de qué quieres esconderte? Y sonrió. ¿Tú sabes de qué?, le respondí. Ese día él me confesó que en la fe encontró escape a aquellos sueños, a aquellas visiones que lo aterraban, que en la oración encontró paz y que en bastante medida el escapar de eso fue gran motivo para dedicar su vida a la religión. Ese día cenamos juntos y no volvimos a vernos hasta ahora. Al estar todos juntos reunidos en el departamento de Lucy, ella nos contó todo acerca de esos últimos días de Aarón. Nos dijo que todo iba de maravilla. Nos dijo que desde que salimos de la secundaria, todo fue viento en popa para la familia de Aarón. Pero pasó algo extraño. A Aarón le salieron unas marcas extrañas en la espalda, como si se tratara de unas cicatrices provocadas por quemaduras de cigarro. No les dieron importancia. Él fue al dermatólogo y le dijeron que a veces la piel pierde pigmentación por problemas de estrés, pero que no era nada de cuidado. Pero, ¿qué estrés podría tener si su familia pasaba por el mejor momento?
Como ustedes saben, dijo Lucy, yo seguí en contacto con Aaron. No es para nada desconocido por ustedes que él y yo siempre nos sentimos atraídos el uno por el otro. Así que algunos meses después de que se fue, nos hicimos novios. Duramos algunos años de noviazgo y cuando ambos teníamos 20, nos casamos. Para este tiempo Aaron ya era dueño de los negocios. Su papá murió cuando él recién había cumplido 18 años y su mamá murió 7 meses después. Tuvimos una gran ceremonia, una gran fiesta, pero siempre hubo algo raro. Jamás en presencia de Aaron se podía dejar encendida una vela. El día de nuestra boda ningún cirio prendió. En casa no podía prender veladoras. No podía poner ni una luz en el altar. Y ahora en el velorio, ustedes lo vieron. Las velas jamás se pudieron mantener encendidas, como si algo no quisiera que una luz brillara para él. Nunca pudimos ser papás. Lo intentamos y lo intentamos. Luego nos sometimos a estudios. Aaron era estéril. Después de algunos estudios, encontraron una condición muy extraña en él. Los conductos que se encargan de transportar los espermatozoides estaban bloqueados por cicatrices, como si hubiera sufrido de alguna enfermedad o recibido alguna lesión. Pero era una condición rara, dijo el médico. Las cicatrices eran en ambos testículos, muy grandes, demasiado. Absorbido por esa noticia, cambió muchísimo su forma de ser. Empezó a agarrar la fiesta, meterse en cosas más fuertes. Dejó de llegar a la casa y obviamente empezó a ser infiel conmigo. Yo nunca le reclamé nada. Yo le decía que no importaba, que lo amaba a él. Pero algo se rompió cuando recibió esa noticia. No sé, perder a sus padres tan joven, no poder ser papá, la responsabilidad de todo lo que tenía que dirigir. Todo. Terminó por consumirlo, y así fue que en agosto del año pasado, él y yo nos divorciamos. Es por eso que este departamento está amueblado. Aquí vine a vivir después de que me separé de él. Aguanté mucho, creo, pero es que de verdad lo amaba. Cuando nos separamos le bajó mucho a sus fiestas. Lo veía más tranquilo. Decía que perderme le abrió los ojos y que quería otra oportunidad. Yo le dije que seguiría viviendo en el departamento y que lo quería ver bien, pero que no regresaría a su lado hasta que no viera que de verdad estaba cambiando. Le extendí la mano con las llaves de su casa y me dijo: «No, quédatelas. Te aseguro que volverás a ocuparlas». Pasaron los meses y lo veía cada vez mejor. Incluso acudía a grupos de ayuda. Yo me sentía feliz. Creí que era la luz al final del túnel. Desafortunadamente no fue así. Llegó ese día. Llegó el 18 de diciembre. Aaron me despertó exaltado a las 3 de la madrugada. Me llamó y me dijo que estando dormido alguien, con una voz muy ronca, le dijo al oído: «Hola». Se despertó exaltado y vio como una sombra salía corriendo de su habitación hacia la estancia. Él tenía un arma en el buró, así que no dudó en tomarla y salir a revisar, pensando que algún ladrón se había metido. Pero debía ser un ladrón muy bueno porque las alarmas de puertas y ventanas jamás se dispararon. Revisó y no encontró nada raro. Se fue de nuevo a la cama, pero no pudo dormir todo lo que restó de la noche. El 19 de diciembre le llamé a las 8 de la mañana para saludarlo. Quería ver cómo estaba. Pensé que lo despertaría, pero sorpresivamente ya estaba despierto. Me dijo que pasó una noche extraña,
de esas en las que tratas de dormir, pero te la pasas dando vueltas en la cama. Así que decidió empezar el día temprano, hacer ejercicio, bañarse e ir a los negocios a revisar números. Así para llegada la noche estaría tan cansado que caería como piedra. Me pareció un buen plan. Le deseé un buen día y nos despedimos. 20 de diciembre. Dormía plácidamente cuando una llamada de Aarón me despertó. «Pasa algo en la casa», me dijo. Estaba durmiendo bastante bien cuando un aroma asqueroso me despertó. Un aroma como cuando quemas cabello o plumas de pollo. Cosas así. Pero era un aroma muy fuerte. No sabía de dónde venía. La zona de la casa es un fraccionamiento. Se podría decir que exclusivo. Obviamente no hay restaurantes o cocinas alrededor, y aunque así lo fuera, no creo que a las 3 de la madrugada alguien estuviera cocinando. Aarón se levantó, salió de su habitación y detectó que el aroma venía de dentro de la casa. Se dirigió a la planta baja. Todo estaba apagado. Solo los pequeños focos de las luces de emergencia alumbraban mediante aquella penumbra. Luego detectó una luz brillante al fondo, en la cocina. Una luz que se filtraba a través de las rendijas de la puerta. Algo como fuego. Algo se estaba quemando ahí dentro. Él corrió espantado, pensando que alguna parrilla de la estufa estaría encendida o algún cortocircuito habría provocado un incendio. Pero cuando entró, vio incrédulo el horror. Alguien había colocado una ave rara de color negro. No se distinguía qué era. Estaba sobre una sartén. Esta ave estaba envuelta en llamas. Debido al avanzado estado de combustión y de la cantidad de humo, no pudo reconocer de qué se trataba. Me mandó un video. Era asqueroso. Apagó aquella cosa. La tiró en la basura fuera de la casa. Tomó las llaves de su auto y manejó hasta acá. Cuando llegó, olía muy mal. Pensamos el olor se había impregnado en su ropa, así que se metió a bañar, y yo metí a lavar y secar su ropa en lo que él tomaba el baño. Esa noche durmió aquí, conmigo. De haber sabido que sería la última, lo habría abrazado toda la noche. 21 de diciembre. Visité a Aarón en su casa. Se mostraba inseguro, a pesar de que mandó a hacer una limpieza minuciosa de su casa. El olor prevalecía y era en él, no en su ropa. Él desprendía ese aroma a quemado. No se disimulaba con ninguna fragancia. Pareciera que emanaba de sus poros. Pronto dejó de salir a lugares públicos por la vergüenza que le provocaba. 22 de diciembre. Me llamó a las 6 de la mañana. Me pedía que lo fuera a ver, que era urgente. Rápido me alisté y me dirigí a su casa. Al llegar toqué el timbre y me abrió de inmediato. Parecía estar ahí, al otro lado de la puerta esperando. Me dijo: «Qué bueno que llegas. Algo está pasando. Algo malo». En la madrugada estaba dormido. Dormía bien. Bueno, lo mejor que me puede permitir este maldito dolor. Entonces sentí como una mano me tomó fuerte del cuello y sentí un ardor terrible. Entonces me levanté rápidamente de la cama y no había nadie. Pensé que era un sueño hasta que ya en la mañana me vi al espejo y mira. Me mostró la marca de una mano sobre su cuello. Una marca al rojo vivo, como si la mano que lo sujetó hubiera estado extremadamente caliente. Aarón dijo: «Se cumplió el tiempo, Lucy. Ya viene por mí». En ese momento es como si un flechazo hubiera atravesado mi cuerpo. El recuerdo llegó con la fuerza de un tornado y sacudió mi mente y mi cuerpo. Yo le dije que no, que cómo creía que eso sería posible. Pero en el fondo sabía que quizás podría ser verdad. 23 de diciembre.
A partir de esta fecha y hasta el 1 de enero, Aarón tenía sueños vívidos donde soñaba que se quemaba en cada sueño. Era muy real. Él decía sentir cómo le irradiaba la piel, cómo veía que su piel se desprendía a causa de las llamas, y al despertar siempre se encontraba marcas enrojecidas, marcas que ardían, como si de verdad se tratara de quemaduras. 2 de enero. A las 6 de la mañana Aarón me llamó y me dijo que necesitaba que lo acompañara a un lugar. Yo dudé un poco, pero al final accedí. Fuimos a una vecindad bastante fea por los rumbos de la Merced. La verdad, estaba muerta de miedo. A la entrada de la vecindad estaba un grupo de hombres de muy mal aspecto. Aarón les preguntó por la señora Martina. Ellos le dijeron dónde era, no sin antes pedirle su respectiva cooperación para la caguama. Entramos y la casa de dicha señora era la última, la más al fondo. Tenía jaulas donde se veían algunas plumas como de gallo o algo así. Aarón tocó la puerta. La señora abrió. Una señora de aspecto descuidado, ropa muy desgastada y una mirada penetrante. Al abrir, ella se quedó mirando en dirección a Aarón, pero no lo veía a él. Dijo: pasen, pero tú no eres bienvenido en esta casa. Aarón, pensando que se dirigía a él, se quedó parado muy confundido, así que la señora lo tomó del brazo y lo metió jalando con fuerza. Yo entré detrás de ellos. Al entrar, lo primero que la señora dijo fue: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, muchacho? Al principio intentamos hacerle creer que no sabíamos lo que había pasado, pero la señora sabía más de lo que aparentaba. Terminamos confesando lo que habíamos hecho años atrás con lujo de detalle. Ella cayó, levantó la mirada, lo vio fijamente y le dijo: no puedo ayudarte. Nadie puede. Espero que hayas disfrutado. Es la hora de pagar. Aarón se levantó muy molesto, pues había pagado una cantidad enorme de dinero para que esa señora lo ayudara, y lo único que le dijo fue que no tenía escapatoria, y así salió de aquella casa a toda prisa. Yo me disponía a seguirlo cuando la señora me tomó del brazo y me dijo: niña, ese ser quemado, ese demonio, viene por él, pero no dudará en quitar del camino a quien se interponga. Él hizo un trato y su tiempo se cumplió. Salí corriendo detrás de Aarón, que ya me esperaba en el auto. Manejó hasta acá y me dejó en la entrada del edificio. Vi cómo se fue manejando a toda velocidad. Ese día no supe más de él. 3 de enero. Eran las 4 de la madrugada. Una llamada de Aarón me despertó. Lo vi, Lucy. Lo vi. Vi esa cosa que acecha. Vi esa cosa que viene por mí. Estaba dormido y un fuerte ardor en mi pecho me hizo despertar. Fui al baño a revisarme en el espejo. Estaba en eso cuando detrás de mí, en mi reflejo, vi cómo esa cosa entró por la puerta. La puerta en el espejo se abrió, pero físicamente de este lado estaba cerrada. Yo la alcanzaba a ver de reojo. Entonces me quedé inmóvil. No podía cerrar los ojos. No podía moverme. Estaba como congelado. Y ahí estaba, detrás de mí, ese ser con su cara quemada, con ámpulas vivas que parecían explotar en cualquier momento, piel cayendo a pedazos y ese asqueroso aroma a quemado, viéndome a través del espejo, y luego su sonrisa macabra. No hacía ningún ruido, solo estaba ahí sonriendo con sus dientes podridos y unos labios que parecían derretidos. Es lo más aterrador que he visto. Me torturó con esa visión durante mucho tiempo. Luego se acercó a mí y puso su mano sobre mi cara y yo veía en el espejo.
Yo veía cómo salía humo de ella como si pusieran una plancha caliente. Pude gritar y moverme. Me agaché. Cuando regresé la vista al espejo, estaba totalmente solo. Lucy, no puedo más. Colgamos. Yo estaba paralizada. No podía pensar en nada. Mi última esperanza era Luis. 4 de enero. Ese día me la pasé investigando en nuestra antigua colonia con vecinos y amigos que logré encontrar. Supe que Luis se había ordenado como sacerdote, así que me dispuse a buscarlo. Pregunté y al final logré dar con la ubicación de su parroquia. Cuando lo fui a buscar y me vio, lo primero que me dijo fue: temía que llegara este día. ¿Cómo está Aaron? Lo puse al tanto de todo lo que estaba pasando. Y de hecho, él me ayudó a contactar a todos los demás porque algunos familiares, amigos o conocidos de ustedes seguían en contacto con él como guía espiritual. Luis me dijo: mira, nuestra alma no nos pertenece, pertenece al Creador, así que nosotros no podemos hacer un trato por algo que no es de nuestra propiedad. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón, alguien que no solo por sentir la muerte cerca se arrepiente. Pero hay un pecado que no puede ser perdonado: el suicidio. Y eso es porque no existe ese arrepentimiento. Estas cosas, esta maldad, no puede solo llegar y llevarte así porque sí. Te merma, te tortura, te lastima, hasta llevarte al punto de atentar contra tu vida. Y solo de esa forma puede arrastrarte al lugar del eterno castigo. Y eso justo es lo que está pasando con Aaron. Debemos preparar algunas cosas para tratar de ayudarlo. Aunque si te soy sincero, es una tarea poco más que complicada. 5 de enero. Todo el día traté de comunicarme con Aaron. No lo encontré. Temía lo peor, cuando alrededor de las 10 de la noche me llamó. Me dijo que estaba cansado, que tenía días sin poder dormir, que tapó todos los espejos de su casa. Cada que se reflejaba, se veía a él totalmente quemado, con humo saliendo por todo su cuerpo. Una visión terrible, y no lo soportaba más. Me dijo que lo perdonara, que me amaba, y era lo mejor que le había pasado en su vida. Parecía una despedida. Así lo entendí. Entonces lo paré diciéndole que había contactado a Luis y que él nos iba a ayudar. Le dije que yo lo amaba, que aguantara un poco, que lo ayudaríamos. Mañana te veo. Porfa, no te rindas. Y colgó. 6 de enero. Temprano. En punto de las 8 de la mañana me presenté en casa de Aarón. Se veía demacrado. Llevé cosas para desayunar. El olor de la casa era terrible. Poco más que el aspecto de él. Las marcas de quemaduras eran notorias. Estaba deshecho, muy delgado. Caray, era totalmente deprimente verlo así. Cociné algo para ambos. Platicamos. Todo el día le dije que Luis me había contactado, que ya estaba casi todo listo y haríamos lo posible por liberarlo de esto. Él solo volteó a verme y me dijo: no hagas nada, ya es tarde. Me tomó de las manos, les dio un beso y me dijo: ya es hora de irte, Lucy. Gracias. En verdad, gracias por todo. Me fui con la promesa que al otro día iría a verlo. Al otro día, Luis me habló. Me dijo que ya estaba todo listo, que tendríamos que trasladarnos a otro lugar en una ciudad cercana. Yo estaba feliz.
Fui a casa de Aarón como a las 2 de la tarde. Llamé al timbre, pero no salió. Su auto estaba en la entrada, así que sí estaba dentro. Busqué las llaves, pero no las traía conmigo. Regresé a mi casa. Las tomé del llavero en la pared. Regresé a casa de Aarón alrededor de las 3:30. Cuando entré a la casa, me di cuenta que el olor ya no estaba. La casa parecía tranquila. Llamé y nadie contestó. Subí a la recámara. La cama estaba extendida. Dentro del baño la regadera estaba abierta. Toqué. Nadie respondió. Abrí la puerta y ahí lo vi, tirado en el piso. El agua limpiaba la sangre, pero era evidente. Aarón se había cortado las muñecas. Yacía tirado, sin vida y con una expresión de horror en la cara. Expresión que no se le borró. Por eso es que su ataúd se mantuvo cerrado. Al levantar la mirada vi el espejo, escrito en él con algo que parecía sangre: Al-Rastab, pero escrito al revés, como si se hubiera escrito desde el otro lado del espejo. De inmediato me comuniqué con la policía. Llegaron los cuerpos de emergencia. Llamé a Luis y luego los localicé a ustedes. El resto de la historia, ustedes ya la saben. Amigos de Pueblos y Leyendas, a veces me preguntan si no extraño los sucesos paranormales. Lo que más deseo en esta vida es jamás haber hecho lo que hicimos aquel día, hace 20 años. Gracias por acompañarlos hasta el final de esta historia. Esperamos de verdad que para quien nos mandó este relato todo haya terminado, aunque quizás no fue de la mejor manera. Los invitamos a suscribirse y a ser parte de esta gran familia. Por hoy los dejamos descansar. Revisen debajo de la cama, apaguen la luz y no olviden cerrar la puerta.